3 libros disponibles: Anticristo, 100 sentencias y Voz Pensante. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Muy buenas tardes, estimados alumnos, amigos que se contactan con nosotros. Muy buenas tardes a toda la Iglesia del Señor. Quiero agradecer la motivación que han tenido algunos de estar pendientes al tanto de nuestras actividades. Gracias por compartir con sus contactos esta transmisión. Así como ha sido ya casi una costumbre el estar transmitiendo y compartiendo con ustedes un pedacito de la historia de la Iglesia. Es por eso que hoy nos convoca este gran personaje de la Reforma Protestante, Guillermo Farel. Así que pues, una vez dadas las gracias a todos los alumnos, seguidores, quienes nos apoyan, aquellos que se interesan en educarse, formarse, informarse, ¿no es cierto?, con este contenido que tiene que ver directamente con la historia de la Iglesia, en especial la historia de la Reforma Protestante. Soy el profesor Walter y rector de la Universidad Superior de Teología Online Veritas Dei. Un saludo para Juan Pablo, que viene llegando ahí. Mucho gusto de tenerte por acá. Gracias, Juan Pablo, por conectarte. Gracias por el apoyo. Esperemos que se vayan conectando cada vez más interesados en aprender, formarse, educarse, informarse. No hay nada más precioso y no hay nada más productivo y nutritivo y edificante que participar de estas actividades culturales y educativas. Esta es una actividad cultural y educativa totalmente gratuita. Gran parte del contenido de estas conferencias son parte integral de las clases mismas de nuestros programas de licenciatura y diplomaturas. Así que quienes están siguiendo estas conferencias, pues están viendo parte del contenido de nuestras clases en los programas de estudio de Veritas Dei. Aquellos que están interesados en tomar o conocer algún programa de Veritas Dei, por favor les ruego que visiten nuestra página web que tienen aquí, la winchita que está corriendo, ¿verdad? En esta wincha, ahí tienen ustedes las páginas web para que puedan interiorizarse, conocer sobre nuestros programas de estudio. Bienvenido a Daniel también, que lo tenemos ahí al pie del cañón. Por supuesto que es muy respetable aquellos que a esta hora están en otras actividades religiosas, eclesiásticas, pero en mi opinión personal, nada, ni siquiera una reunión religiosa puede impedir que la iglesia se eduque, se forme, sobre todo con estas instancias que son muy escasas, por lo menos con la calidad y la superioridad académica que Veritas Dei tiene por sobre todas o casi todas las demás instituciones
que imparten teología, ¿vale? Son muy poquitas las que tienen nuestro nivel académico, intelectual. Y es por eso que los insto a que no se pierdan, no subestimen estas actividades, dado que son de un gran nivel, de un alto nivel de confección y de contenido. Repito entonces, para aquellos que se vienen integrando, saludos a Fabián también, que lo veo por ahí conectado, un saludito, bienvenido, gracias por conectarte y espero que esta breve exposición sea de gran edificación para ustedes. Repito entonces algo que dije al comienzo. El contenido de estas conferencias, gran parte del contenido de estas conferencias es materia de clases. O sea, hay un ramo en el segundo nivel de la licenciatura en teología que imparte Veritas Dei, donde hay una clase que se llama Historia de la Reforma Protestante. Historia de la Reforma Protestante, y allí este servidor, pues, analiza, ¿no es cierto?, el testimonio, la vida, el legado de varios reformadores del siglo XVI, y pues hemos tenido bien compartir algunos de esos personajes, algunos de esos siervos en estas conferencias. Así que gran parte de lo que se expone en esta conferencia es materia de clase. Así que espero que esto se aproveche, ¿no es cierto?, que se aproveche muy bien. Compartan el link con sus conocidos, con sus hermanos, con el liderazgo, sobre todo con el liderazgo. Es el liderazgo, el pastorado, es el que debería estar aquí aprendiendo estas cosas. Son los principales. Ellos son los que deberían estar aprendiendo de estas cosas para que mediante sus puestos de responsabilidad puedan también bendecir con esta información al pueblo, a la iglesia, ¿vale? Así que cabe una gran responsabilidad sobre el liderazgo, sobre el pastorado, sobre el ministerio, para que sean ellos los primeros en estar interesados en estas materias, ¿no es cierto?, para no ser, ¿verdad?, neófitos, ¿no es cierto?, vacíos, ensimismados e ignorantes. Así que pues desde ya mi bienvenida entonces a todos aquellos que se están conectando, a aquellos que se van a conectar, y esperando que esta transmisión pueda ser compartida o vista diferido también. Así que les ruego y les animo a que cooperen con Veritas Dei proporcionando un like, un dedito para arriba, y también compartiendo el link en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, y los envíen a sus hermanos en Cristo, para que puedan ver esta transmisión, aunque sea de manera diferida. Ya son varios reformadores que hemos analizado desde el año 2025, que venimos compartiendo estas conferencias desde octubre de 2025. Comenzamos con Martín Lutero, que de todos los personajes es uno de mis favoritos y es mi especialidad. Me especializo en la vida, legado de Martín Lutero, pero eso no quita que también pueda impartir clases sobre otros personajes de tremenda relevancia en la historia de la iglesia. Recuerden que cuando hablamos de la historia de la iglesia estamos hablando de un largo periodo que va desde su fundación, desde los días de los apóstoles, pasando por los padres de la iglesia, entrando al periodo de la Edad Media, siguiendo por la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Todo eso, la iglesia ha tenido un gran recorrido, el cual es necesario estudiar, el cual es necesario comprender, analizar, conocer. Tenemos que saber sobre nuestro pasado, sobre nuestros predecesores, aquellos que derramaron sangre y lágrimas para que nosotros podamos tener una palabra de Dios en nuestro propio idioma, ¿verdad? En nuestro propio idioma. Son muchos los que derramaron sangre, sacrificaron su vida. Bueno, no sé si la palabra sacrificado será adecuada, pero digamos que consagraron su vida a este apostolado de la enseñanza, a este apostolado de la predicación. Muchos reformadores, sus padres tenían planes con ellos, ¿verdad? Pero sin embargo el Espíritu Santo los llamó
los confirmó, ¿verdad? Los llamó, los confirmó en el ministerio de la difusión de la palabra de Dios. Y es mi esperanza que nosotros también, o muchos de nosotros, también podamos asumir, tomar ese testigo y a continuar este apostolado, este legado de enseñanza seria, profesional y responsable, ¿vale? Nuestro cometido, nuestro objetivo como Veritas Dei es poder formar creyentes para que puedan ser eficientes en cuanto a la transmisión del Evangelio. No solamente que tengan las ganas, el ímpetu, la motivación, ¿verdad? La osadía, la valentía, sino que también el entendimiento, la comprensión inteligente y racional de la palabra de Dios, que podamos tener la capacidad de explicar, porque no hemos sido llamados a gritonear en cada esquina de la calle, a producir contaminación acústica, ¿no es cierto? No hemos sido llamados a dar mal testimonio, ¿verdad? Como analfabetos, iletrados, fanáticos, ¿no es cierto? No, hemos sido llamados a ser la élite intelectual de esta sociedad. Hemos sido llamados a responder las grandes preguntas existenciales que hoy se hace el mundo. Y hay solamente un libro, los demás son complementos, pero hay solo un libro que da todas las respuestas a las problemáticas existenciales del ser humano. Y nosotros como Veritas Dei, queremos ayudar a que cada uno de ustedes esté capacitado para dar respuesta a esas preguntas existenciales. Y esas respuestas tienen que ser inteligentes, comprensibles, racionales, ¿verdad? Y transmitidas con dignidad, con solemnidad, con sencillez, pero también con la debida profundidad. Nosotros, la predicación consiste en explicar, en educar, en formar. Educar es humanizar. El enemigo de Dios quiere que nos animalicemos. ¿Y cómo hace para que la iglesia se animalice? Como creo que es la tendencia hoy día. La tendencia actual es que la iglesia se está animalizando. ¿Cuál es la característica de los animales, de las bestias, de los seres creados por Dios inferiores a nosotros y que nos diferencian de ellos? Bueno, la animalización dice relación con la falta o desuso de la racionalidad, que es un atributo dado por Dios. Nosotros razonamos, somos seres racionales, no animales instintivos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos el deber moral, ético, religioso de comunicarnos, en este caso, comunicar la palabra de Dios de manera racional, no racionalista, sino racional, inteligente, versada, erudita, digna, comprensible. Tenemos que dar respuestas al mundo educadamente, elevar a su debida dignidad la palabra de Dios, que ha sido tan trapeada, desprestigiada y manchada por la misma iglesia. Así que Veritas Dei quiere aportar con un granito de arena a esa formación, a esa elevación, ¿ah? A recuperar la dignidad que tiene la palabra de Dios, ¿vale? Dicho eso, pues reitero, vamos a hacer los esfuerzos para continuar con estas conferencias. No solamente vamos a hablar, o voy a hablar, ¿no es cierto?, sobre los personajes, siervos del tiempo de la Reforma Protestante. También voy a escoger
¿Algún otro personaje de la historia de la iglesia que ha marcado un antes y un después, que ha marcado un hito, que ha sentado un precedente y que es válido y es útil recordarlo y repasar su vida, legado y testimonio a fin de inspirarnos, a fin de motivarnos, ¿vale? Hay muchos personajes de la historia de la iglesia que vale la pena recordarlos y saber un poquitito de qué se trata y el testimonio que nos dejaron para que nosotros también podamos seguir sus pisadas, ¿ok? Dicho eso, entonces, pues voy a hacer una pequeña oración, ustedes me acompañan para iniciar esta breve presentación sobre uno de los grandes reformadores del siglo XVI, como fue o es, porque aún vive en sus escritos, ¿verdad? En la memoria de aquellos que no olvidamos, viven todavía. Guillermo Farel, Guillermo Farel, casi desconocido, pero una vez cuando nos enteramos un poquitito de qué se trata, cobramos ánimo, nos motivamos, nos inspiramos, ¿verdad? Vamos a averiguar quién es este Guillermo Farel. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde porque me permites nuevamente conectarme, solucionar los problemas que había tenido y reencontrarme con mis alumnos, amigos, hermanos, seguidores. Gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a ellos, a la Iglesia de Jesucristo, a aquellos que se interesan y perseveran en el aprendizaje. Ayúdanos y acompáñanos en la presencia de tu Espíritu Santo para poder gozarnos, deleitarnos en la información y en el conocimiento de la historia de la Iglesia. Todo esto te lo expresamos con mucha humildad, confiando en tu apoyo y en tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir con ustedes la presentación de la conferencia ya anunciada hace más de una semana que estábamos ya anunciando esta conferencia sobre Guillermo Farel, reformador y compañero de Calvino. El domingo pasado tuve un pequeño problema técnico con la cámara, así que no pude hacer la conferencia. Nos tocaba hablar sobre John Knox. Así que, Dios mediante, este domingo que sigue, vendría John Knox. Así que atento a los grupos veritanos, atento al grupo oficial de Comunidad Veritana, ¿verdad? Grupo oficial de WhatsApp de Veritas Day, porque allí estaremos anunciando con anticipación día y hora de esta conferencia sobre John Knox. Bueno, está programada para este próximo domingo, después de Guillermo Farel, John Knox, ¿ok? Pero Dios puede disponer otra cosa, pero hasta el momento tenemos planeado eso, ¿vale? Así que vamos a estar avisando con anticipación los detalles de esa conferencia que está al debe sobre John Knox. Bien, vamos entonces a comenzar. Voy aquí a preparar las láminas y vamos a comentarles un poquito sobre Guillermo Farel. Guillermo Farel nació en el año 1489 en Gap, Francia, donde creció en un entorno familiar muy vinculado al cristianismo romanista. Desde joven fue preparado académicamente. Eso es algo que personalmente admiro mucho y es algo que es una carencia en la iglesia actual, ¿verdad? Como el enemigo de Dios está atacando a la iglesia actual de manera despiadada y la iglesia no se está dando cuenta que está siendo víctima o ha sido víctima durante varias décadas, por no decir más de un siglo, ha sido víctima del enemigo, dado que ha sido transformada e infiltrada una falsa teología que ha venido a arruinar a la Reforma Protestante. Recuerden ustedes que durante el Concilio de Trento, los jesuitas, la Compañía de Jesús, se juramentó destruir a la Reforma Protestante y ese cometido aún no ha terminado. Sigue en pie y se sigue agudizando. El romanismo no descansa. Los únicos que duermen es la iglesia no católica, ¿verdad?
Y pues el romanismo entonces pues ha infiltrado la idea de que no es bueno o que es peligroso leer, estudiar, investigar, profundizar, prepararse académicamente o estudiar teología, ¿verdad? El enemigo de Dios ha inoculado, ha inyectado, ha infiltrado esa idea diabólica. Y por eso que hoy tenemos una iglesia con un bajo coeficiente intelectual, una baja capacidad de entendimiento de la Sagrada Escritura, y tenemos una iglesia infiltrada por docenas y docenas y docenas y docenas y docenas de falsas doctrinas e ideas tergiversadas sobre los textos bíblicos, ¿verdad? Bueno, Guillermo Farel y otros más no eran de ese tipo, eran realmente ministros formados, educados académicamente, culturalmente. Así que eran tremendamente poderosos intelectualmente hablando, como Pablo, como el apóstol Pablo. Y por eso que era doblemente efectiva su labor. Eran hombres eruditos, eran hombres consagrados al estudio, a la lectura, a la investigación, a la escritura, a la oratoria. Así que pues Guillermo Farel desde joven fue preparado académicamente y estudió en la Universidad de París bajo la tutela de Jacques Lefebvre, un filósofo y teólogo humanista francés que le enseñó griego, latín y hebreo y que lo introdujo a las nuevas ideas protestantes del momento, sobre todo a la justificación por la fe. Quiero señalar algo respecto a la justificación por la fe. Bueno, esta próxima semana, el 9 de enero, estamos comenzando un curso de 2 meses, enero y febrero, un curso de verano, donde este servidor va a exponer detalladamente, vamos a analizar junto a ustedes, por supuesto, junto a los interesados, vamos a exponer el libro de Romanos, que es el fundamento teológico del Evangelio de salvación. Entre paréntesis, siempre a mis alumnos le digo lo siguiente: nadie hoy debería pararse en un púlpito o largarse a predicar, porque ahora cualquiera tiene un sueño, ¿verdad? Cualquiera tiene un llamado desde una nube y se larga a predicar en cualquier esquina. Bueno, siempre les digo a mis alumnos que no se deberían tomar los púlpitos si el que va a hablar a la iglesia no entiende el libro de Romanos, porque es la columna vertebral del Evangelio de Salvación. Si no entiendes el libro de Romanos, una opinión personal como profesor, no deberían pararse ni atreverse a predicar. ¿Qué vas a predicar? ¿Vas a predicarle a otros la salvación? Si no entiendes cómo explicar eso bíblicamente, ¿vale? Entonces, todo eso hay que conocerlo. Carne, espíritu, justificación, santificación. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Estar bajo la ley, estar bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso hay que explicarlo bíblicamente. Bíblicamente. En el caso de Veritas Dei, ponemos énfasis en que la explicación o transmisión de la palabra de Dios debe ser basada en la misma palabra de Dios, ¿vale? No tengo necesidad de recurrir a ningún teólogo o líder humano. La Biblia se basta a sí misma. Y por eso tenemos que dominar la escritura y sobre todo los principios de interpretación, ¿vale? Así que pues Guillermo Farel, ¿no es cierto? Pues es enseñado o tiene como tutor, ¿no es cierto?, a Jacques Lefebvre, un filósofo y teólogo humanista francés que le enseñó griego, latín y hebreo y que lo introdujo en las nuevas ideas protestantes del momento, sobre todo a la justificación por la fe, que todo creyente, y más todavía si es predicador u orador, debería comprender al detalle. Al detalle. Si tú no comprendes el libro de Romanos, no sabes explicarlo, no lo entiendes, ¿vale? Te ruego, te abstengas de subirte a un púlpito o de tomar un micrófono y predicarle a otro. Es mi consejo como profesor. Si no comprendes el libro de Romanos, así que aquellos que estén interesados,
Vamos a estar impartiendo a partir del 9 de enero y hasta fin de febrero un curso detallado, eh, intensivo sobre el libro de Romanos. Texto a texto, capítulo por capítulo, palabra por palabra vamos a estar estudiando. Así que aquellos que estén interesados, contáctense. Ahí está la página web, la tenemos ahí en la pantallita. Y contáctense con nosotros para inscribirse, ¿vale? También está en curso otro curso, valga la redundancia, enero y febrero. Vamos a estudiar en detalle, que ya sería nuestra tercera versión, perdone que de esta propaganda, pero es que aprovechando que toqué el tema de la justificación por la fe, que me parecen temas importantísimos. Veritas Dei justamente pone énfasis en los temas que la iglesia está abandonando o creemos está confundida, ¿vale? Tenemos un curso sobre globalismo, nuevo orden mundial y el anticristo, donde analizamos bíblicamente qué es el nuevo orden mundial, qué es el anticristo o los anticristos, y sumado a eso, y para cerrar ese curso, tocamos y entramos a la temática sobre los 144.000. ¿Quiénes son los 144.000? ¿Cuál es su rol dentro del panorama profético? ¿Cuál es su rol? ¿Y cuáles son sus características? Que es lo más importante. ¿Cuáles son sus características? ¿Vale? Así que ojo con ese curso también, que comienza ahora luego ya en algunos pocos días. Así que contactarse. Nuevo orden mundial, 144.000 y el anticristo. ¿Ok? Bíblicamente explicado, y vamos a echar abajo todos los mitos y las fantasías y el Señor de los Anillos y los avatares y todas las cosas que se andan hablando, y las vamos a destruir bíblicamente y vamos a enseñarle a los hermanos qué es el anticristo bíblicamente hablando, sin ningún tipo de fantasía y teoría. Vamos a explicar bíblicamente qué quiere decir nuevo orden mundial, ¿vale? Y vamos a ver bíblicamente quiénes son los 144.000 sellados, ¿ok? Bien. Continúo entonces porque Guillermo Farel estudió bajo la tutela de Jacques Lefebvre, pero específicamente fue instruido sobre la justificación por la fe. Se dice que profetizó al joven Farel, su profesor. Dicen que le profetizó a Farel: hijo mío, Dios renovará el mundo y tú serás testigo de ello. Mire qué lindo. Farel adoptó rápidamente estas ideas y su celo por ellas creció desmedidamente. Después de graduarse como magíster en artes, enseguida se convirtió en predicador en Meaux, y donde había acompañado a su maestro Jacques, pero por su radicalismo se le prohibió predicar. Bueno, ese es el destino de todo reformador. Cada vez que se produce un avivamiento producto de el redescubrir o el entendimiento de la palabra de Dios, entre paréntesis, esos son los verdaderos avivamientos bíblicos, no lo que estamos viendo hoy día, ¿vale? El verdadero avivamiento bíblica e históricamente hablando tiene que ver con un resurgimiento de la vitalidad de la piedad personal. Y eso es resultado del descubrir o comprender la palabra de Dios. Cuando uno comprende bien la palabra de Dios, se produce un asombro, se produce una novedad, y eso renueva las facultades espirituales. Y por supuesto que el resultado de eso es una reforma, es decir, un cambio radical en ideas, organización, estructura, posiciones, opiniones, etcétera, etcétera. Es decir, el verdadero avivamiento corrige lo que se ha descubierto en la Biblia que está errado. La Biblia nos corrige. Cuando eso se descubre, cuando la Biblia nos muestra los errores, se produce, o debería producirse, un avivamiento y una reforma, ¿vale? Bien, bueno, eso le pasó a Guillermo Farel. Entonces, en su celo, en su entusiasmo, ¿verdad?, de juventud, él se radicalizó en el buen sentido. Radical quiere decir raíz, ¿verdad? Viene de raíz. Entonces, él inmediatamente, con su osadía y su valentía, quiso volver a la raíz, y por eso que se puso radical. Esa es la palabra radical entendida en el buen sentido de la palabra, ¿vale? En el buen sentido de la palabra. Así que Farel adoptó rápidamente las ideas de la reforma y su celo por ellas creció desmedidamente. Después de graduarse de magíster en artes, enseguida se convirtió en predicador en Meaux, y donde había acompañado a su maestro Jacques, pero por su radicalismo se le prohibió predicar. Eso es lo que le pasa a todos los reformadores. Lo primero que les hace
es quitarle el púlpito a la posibilidad de dirigirse a sus hermanos. Lo primero que se hace con un reformador. Se los aísla o se los defraterniza. Eso es común, es normal. Bienaventurado por eso, ¿verdad? Así que tuvo que volver a su ciudad de origen, Agap, donde siguió predicando, pero pronto también tuvo que retirarse a causa de amenazas de persecución. Su predicación estaba dirigida contra el Papa. Acuérdense que todos los reformadores identificaron bíblicamente al Papa y al papado como un poder anticristo, ¿vale? Las imágenes y el celibato, esos eran su foco de ataque, digamos, ¿vale? En la figura del Papa, las imágenes, ¿no es cierto? La adoración o veneración de imágenes y el celibato. Y hablaba de nuevas ideas religiosas que sonaban extrañas para las personas comunes. En una ocasión, sobre su trabajo de predicación, él mismo se explicó: voy predicando a Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Quien cree en él se salvará, los incrédulos se perderán. He sido enviado por Dios como mensajero de Cristo y estoy obligado a predicarlo a todos los que quieran oírme. Miren qué lindo. Ahí tenemos una representación de Guillermo Farel, ¿no es cierto?, predicando a la multitud. En 1523, por favor, noten los años, ¿eh? Siempre tomamos como referencia la acción de protesta de Martín Lutero clavando las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, ¿vale? Así que miren esto todo es contemporáneo, 1523. En 1523 decide, la protesta de Martín Lutero fue en 1517, así que imagínense, en 1523 decide irse a Basilea, ciudad de Suiza, un nuevo país en el que su predicación será bien recibida. De hecho, fue uno de los pioneros del protestantismo en suelo suizo. Allí conoció a Juan Escolampadio, también reformador, quien enseguida lo acercó al mundo protestante de Suiza. Este ya tenía contacto con Lutero, al que por cartas habló bien de Farel. Luego, el mismo Farel pasó por Zúrich, otra ciudad y capital de Suiza, donde conoció a Ulrico Zwinglio. Acuérdense que ya dimos una conferencia sobre Ulrico Zwinglio. Búsquenla ahí en nuestro canal y van a encontrar la conferencia que di sobre Ulrico Zwinglio. Y también hay un documental de 3 horas, sobre Ulrico Zwingli. Lo recomiendo también para que lo vean, es muy inspirador, donde tuve la oportunidad de visitar varias ciudades en Suiza siguiendo los pasos de Ulrico Zwingli, y ahí están las imágenes, es muy bonita, así que recomiendo ese documental sobre Ulrico Zwingli. Y de ahí a Estrasburgo, lugar en el que conoció a Martín Bucero y Wolfgang Capito, ¿vale? En 1526 se residenció en Berna, otra ciudad de Suiza, y se dedicó a trabajar allí como maestro en una escuela. Esto lo hizo hasta que en 1528 el Sínodo de Berna adoptó la Reforma Protestante y dio permiso legal a Farel de predicar por aquellas tierras. Este se lanzó a la aventura y comenzó a predicar en varios distritos bernenses como Lausanne y Neuchâtel. Quiero decirle una cosa, yo estuve en esa ciudad de Neuchâtel, donde Guillermo Farel ejerció su ministerio. Ya voy a mostrar algunas imágenes de eso. Este se lanzó a la aventura y comenzó a predicar en varios distritos bernenses, ¿verdad? Predicaba en calles, casas y mercados y nada lo detenía, en especial en Neuchâtel. Introdujo con éxito la reforma. Como resultado, allí se publicaría en 1531 una traducción francesa de la Biblia que servirá de base para otras traducciones. No obstante, el celo del predicador también tuvo consecuencias negativas que no ayudaron a la imagen de la reforma. En Neuchâtel, Farel recibió una pequeña capilla que me tocó visitar, ya le voy a mostrar algunas imágenes, en la que predicar, la cual le empezó a quedar pequeña con tantos oyentes, ¿vale? Él los persuadió de ir a la iglesia principal de la ciudad y tomarla por la fuerza. Bueno, los reformadores no eran perfectos.
a veces se les escapaba su yo, ¿ah? Se les escapaba su pasión. ¿Ah? Así que hay que entender estos incidentes, ¿verdad? Estos incidentes. El populacho entró violentamente a aquel templo y destruyó sus altares, imágenes, estatuas y crucifijos. Después del acto iconoclasta, Farel, de manera exultante, exclamó: por la gracia de nuestro Señor tenemos ahora un grande y hermoso lugar en el que predicar, porque es hermoso ver todo lo que ha sido limpiado en la iglesia. Eran radicales, ¿eh? Pero eso a veces lo llevaba a no dar muy buen testimonio en algunos aspectos, ¿vale? Estaban muy bien intencionados, pero faltaba pulir el carácter, ¿ok? Bien. En una nota más positiva, Guillermo fue clave para la unión entre los valdenses. Acuérdense de los valdenses. También dimos una conferencia sobre los valdenses. Acuérdense de eso. Eso está en nuestro canal para que lo vayan a ver, ¿vale? Un grupo ascético y proto-protestante, ¿vale? De la Edad Media en Piamonte. Piamonte, las montañas, esas montañas que están en el norte de Italia, ¿vale? Allá se refugiaban los valdenses de las persecuciones papistas. Pues la montaña del Piamonte, que compartía frontera con los suizos, ¿vale? Los valdenses eran un grupo de protestantes, ¿verdad? Antecedente de protestantismo, pero tenía más bien su estrategia de operación en las montañas, aislados. Y eso debido a que fueron fuertemente perseguidos y asesinados por el romanismo, ¿vale? Así que en una nota más positiva, Guillermo fue clave para la unión entre los valdenses, un grupo ascético y protoprotestante de la Edad Media del Piamonte, Italia, que compartía frontera con los suizos. Los valdenses se unieron a las iglesias reformadas de Francia y Suiza en el llamado Sínodo de Champfort. Ese sínodo de Champfort fue muy importante porque intentó de alguna manera hacer causa común con todos los grupos evangélicos que habían en ese entonces, evangélicos protestantes. Yo quiero decir una cosa que lo he señalado en otras conferencias. Cuando hablamos de protestantes, cuando alguien se llama o se identifica protestante, a ver, en estricto rigor, todo cristiano debería ser protestante. Y cuando digo protestante, me estoy refiriendo a que el verdadero creyente protesta. ¿Contra qué protesta? Contra todo aquello que no es bíblico. Deberíamos nosotros educar, enseñar, ¿no es cierto? Y persuadir, ¿ok? Si no se está protestando, bueno, estamos omitiendo una característica propia, natural del creyente bíblico, ¿vale? Ok, bien. Entonces, pues, se logra esta unión de iglesias reformadas de Francia, de Suiza, en el llamado Sínodo de Champfort, formando ahora parte del nuevo movimiento reformista, ¿verdad? Farel los visitó en 1532 y les recomendó fundar academias, que es lo mismo que promueve este profesor. Este profesor es la idea, que es la misma que tenía Guillermo Farel, de organizar en las congregaciones, aunque como les digo, la iglesia actual le tiene aversión a estudiar. La iglesia actual no quiere estudiar. De hecho, cuando los sermones son muy bíblicos, los hermanos tienden a quedarse dormidos, ¿verdad? Porque no se está acostumbrado, la iglesia actual no está acostumbrada a usar las neuronas. Entonces, pues la idea de Guillermo Farel era que cada congregación tuviese una escuela bíblica, que contratara profesores para que instruyeran a la gente, instruyeran a las personas, pero de manera seria, profesional, teológica, ¿verdad? Así que, pues, Farel los visitó en 1532 y les recomendó fundar academias. Recolectó dinero para ellos y les envió algunos maestros, como Roberto Olivetan, que es traductor y biblista y primo de Calvino, ¿vale? Su trabajo más trascendental lo realizaría en Ginebra, otra ciudad de Suiza, a quien también tuvo la oportunidad de estar allí, ciudad a la que llegó en 1532 y de la que
este, eh, inicia su labor y despliega toda su habilidad como reformador y profesor y maestro de Biblia. Sin embargo, primero tenía que sufrir algunas molestias. Al arribar varios de los príncipes, sacerdotes ginebrinos empezaron una persecución contra él. Lo consideraban un blasfemo y un perro luterano, y lo amenazaron con lanzarlo al río Ródano. Pero Farel logró huir de la turba sacerdotal gracias a la ayuda de simpatizantes de la Reforma que residían en Ginebra. También, por la protección e influencia de poderosos magistrados de Berna, pudo permanecer en Ginebra predicando previamente en casas y sosteniendo debates públicos con teólogos romanistas como Guy Furbiti, un dominico tomista. Las discusiones se volvieron acaloradas y Farel se hacía popular entre la gente. Los sacerdotes fueron dejando poco a poco la ciudad en tanto sentían que perdían terreno en la misma, lo que se ratificó en 1535 cuando el Consejo Ginebrino adoptó la reforma y prohibió el romanismo. Aquí ven ustedes una pintura de Farel que se encuentra en la Universidad de Neuchâtel, ¿verdad? Ciudad suiza. Entre los primeros cambios de reforma que se adoptaron estuvieron la abolición de la misa, la remoción de imágenes y esculturas en los templos, el establecimiento de un colegio protestante para los niños, la ordenación de ministros y diáconos evangélicos. Ojalá hoy día se pudiesen fundar escuelas, escuelitas con verdadera enseñanza bíblica protestante. Ojalá. No importa si no son reconocidas por el Estado, no importa. Lo importante es la formación, es la educación que se le da a la iglesia para que la iglesia no sea ignorante, confíe en la palabra de Dios y no en los fenómenos extrasensoriales, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Así que, pues, trabajó por el establecimiento de un colegio protestante para los niños, la ordenación de ministros y diáconos evangélicos, la predicación diaria de sermones en la Catedral de Saint-Pierre, la introducción de la cena al estilo de Zwingli, ¿verdad? El cierre del comercio los domingos y, en general, la imposición de una disciplina más estricta. Estas fueron las primeras reformas de la historia de Ginebra. Hay que sí señalar algo, ¿eh? Los cambios y la reforma reformada en Suiza fueron bastante estrictas, al punto que se comenzó a haber un contubernio, una relación ahí bastante peligrosa entre la religión y el poder civil, que siempre ha terminado mal. Nunca termina bien cuando el poder civil se une a la religión, ¿vale? Pero el mejor aporte que hizo Farel a Ginebra fue traerle a Juan Calvino, a quien había identificado como un joven predicador con gran talento. En 1536, este muchacho de 27 años venía escapando de Francia hacia Basilea, hablando de Calvino, era más jovencito, donde planeaba estudiar, y en el camino se detuvo con la idea de pasar solo una noche en Ginebra. Calvino iba pasando solamente por Ginebra porque él iba a estudiar, tenía otros planes. Pero ya Guillermo Farel había echado el ojo y dijo, este joven es promisorio, es talentoso y podíamos ganarlo para la causa de la reforma, ¿verdad? Así que pues cuando ese día se conocieron, Guillermo Farel y Juan Calvino, Farel persuadió a Calvino de que se quedara en la ciudad y trabajaran allí como su asistente, ayudándolo a construir una nueva iglesia protestante. Se dice que Guillermo Farel lo exhortó así: no tienes otra razón para rechazar mi solicitud que tu amor por el estudio, pero te digo en el nombre de Dios Todopoderoso que si no te unes a mí en la obra del ministerio, Dios te castigará por preferir tu propio placer antes que el servicio del Señor. Esas palabras fueron tan potentes, ¿ah? Porque, bueno, dice la tradición, y ahí les voy a mostrar un librito después que lo recomiendo. Es la biografía más conmovedora que he leído sobre Juan Calvino.
También hay un librito sobre Guillermo Farel, también lo voy a recomendar, ¿vale? Ahí por el grupo veritano de WhatsApp voy a enviar la portada de los libros para que ustedes quien quiera profundizar puede conseguir esos libros, ¿verdad? Se dice que fue tan potente este llamado, lo que está ahí en letritas amarillas, fue tan potente como se lo dijo a Juan Calvino, que Juan Calvino quedó helado y asustado y no le quedó otra. Dice la tradición, ¿verdad? Que Juan Calvino sintió esas palabras de Guillermo Farel como un llamado directo de Dios. Y Juan Calvino no siguió su camino, sino que se quedó y asumió el desafío apostólico. Ante la insistencia y creyendo que era la voluntad divina, Calvino terminó aceptando. Él luego Calvino confesó, por esta imprecación, la de Farel, fui presa de tanto terror que desistí del viaje que había emprendido. Esta decisión fue crucial para el joven Calvino, quien en ese momento no imaginaba que dedicaría el resto de su vida a la Reforma de Ginebra y que todo su legado se vincularía con ella. La historia de la Reforma debe a Farel el que esto ocurriera. Y ahí tienen ustedes un grabado, una fotito donde de alguna manera se representa ese incidente que es tan famoso entre Guillermo Farel y Juan Calvino. Ahí ven ustedes a Farel hablándole bien duro a Juan Calvino, y Juan Calvino ahí sentado aterrado con las palabras de Farel. Por 2 años, Calvino y Farel trabajaron juntos en la Reforma de Ginebra. Durante ese tiempo, los dos hombres desarrollaron una cercana amistad. Esto fue así hasta que el Senado ordenó el destierro de ambos. La razón era que parte de la élite ginebrina consideraba que sus reformas eran muy radicales. Y es verdad, eran muy radicales. No les gustaba la doctrina de la excomunión de Calvino ni el uso de los 10 mandamientos como regla de vida cristiana, todo lo cual se expresaba en una nueva confesión de fe que Farel proponía y que ellos creían era una nueva forma de tiranía. Claro, es verdad. Estos cambios, este aporte que hizo Farel y Calvino y otros reformadores fue muy provechosa, pero hubo mucho elemento humano también ahí, hubo mucha pasión sin control, lamentablemente, y eso hay que decirlo. Siempre que la iglesia se vincula estrechamente con el gobierno, con el poder civil, no termina bien, ¿vale? De hecho, la principal característica de la fornicación entre la iglesia y el poder civil es la intolerancia religiosa. Siempre ha sido así. Sucedió con el romanismo durante la Edad Media, que al dominar a los reyes de la tierra, persiguió a los disidentes. Lo mismo pasó en la iglesia protestante de Inglaterra, que también persiguió a disidentes protestantes. Entonces, cada vez que la iglesia, sea católica o protestante, fornica o tiene relaciones de amistad o contubernio con el poder civil, no termina bien. Histórica y bíblicamente hablando es así. La confesión fue redactada por Farel y Calvino, fue titulada como la Confesión de la Foy para los habitantes de Ginebra. Fue aprobada por el Consejo y fue publicada en 1536. Consistía de 21 artículos y su fin era que sirviera como una confesión general para la unidad y armonía de fe de los ginebrinos. Estaba basada solamente en textos de la Biblia, bajo la interpretación protestante de los reformadores, y estaba inspirada en el Catecismo Mayor de Lutero, que empieza así. La palabra de Dios es la regla de la fe. Solo hay un Dios, quien debe ser adorado en espíritu y en verdad, y en quien debemos poner toda nuestra confianza. Sabio, poderoso, justo, clemente y misericordioso. Es el único Señor de la conciencia y su voluntad es la única norma de todo bien, por lo que debemos ser guiados únicamente por sus leyes perfectas. ¿Vale? Al principio la confesión solo tenía un uso litúrgico, siendo leída todos los domingos en la catedral, pero cuando se intentó establecer como un deber civil, ahí está el problema. Cuando intentó establecer como un deber civil que todos los ciudadanos debían suscribir, empezaron los problemas. Era una confesión que todos los burgueses y habitantes de Ginebra y súbditos del país deben jurar, guardar y mantener.
varios grupos religiosos y políticos romanistas, anabaptistas y libertinos que aún habitaban en Ginebra se quejaron y tensiones fueron generadas en el Senado. Habiendo sido expulsados de Ginebra en 1538, los caminos de Farel y Calvino se separarían. Sin embargo, mantendrían una correspondencia mensual por casi 20 años. Calvino estaría un tiempo en Estrasburgo y luego regresaría a Ginebra. Guillermo volvió a Neuchâtel, donde retomaría su labor reformista y pasaría el resto de su vida. Especialmente se dedicó a pastorear Neuchâtel y a circular por otras ciudades de Suiza y Francia como predicador itinerante, una actividad que aún practicaba con celo y emoción. Por ejemplo, en 1542 visitó Metz, al noreste francés, donde predicó en el cementerio de una iglesia dominica. Las personas acudían a escucharlo con gran interés. Se dice que hasta 3.000 en un día, y muchas eran bautizadas al estilo protestante, sin ceremonias papales. Los monjes solían hacer sonar las campanas de la iglesia para obstruir su voz, pero su tono atronador era más fuerte. Finalmente, las autoridades emprendieron una persecución en su contra y Farel nuevamente tuvo que huir. ¿Vale? Ahí está una representación pictórica sobre, ¿cierto?, que emula, ¿no es cierto?, representa a Farel predicando en el tumulto. Pero Guillermo no era solo predicador, también jugó un rol como un reformador de la primera generación a la par de Zwingli o Lutero. Por eso tuvo que abordar los problemas más generales de la Reforma, como la separación entre luteranos y reformados, la cual lo preocupaba grandemente, ya que deseaba la unión permanente entre los protestantes. Con este fin, fue parte del Consensus Tigurinum, y escribió también un tratado sobre los sacramentos, en el que evitó toda polémica y cualquier punto de desunión, buscando antes la armonía. Como reformador de Suiza y aliado de Calvino, estuvo presente en la ejecución de Miguel Servet. Ahí pueden ver una fotito ustedes del famoso Miguel Servet, que también era un reformador, ¿no es cierto?, pero lamentablemente tenía unas ideas que no eran muy bíblicas, ¿verdad? Pero tampoco eso justificaba el encono violento en su contra. Esos son los errores que a veces manchan un poquito la reforma protestante, hay que decirlo. Así que, como reformador de Suiza y aliado de Calvino, estuvo presente en la ejecución de Miguel Servet, el médico español que fue acusado de herejía en Ginebra en 1553. Así que imagínense ustedes, muchos protestantes lamentablemente también empezaron a actuar como perseguidores, igual que lo hacía el romanismo, ¿vale? Porque la herejía no se combate con fuego, con hachas y con violencia. La herejía se enfrenta con la verdad, con la palabra de Dios, ¿vale? Así que, pues, en 1553, Calvino lo contactó para que éste volviera temporalmente a Ginebra y lo asistiera en el proceso contra Servet. Calvino pide la ayuda de Farel y Guillermo pensaba que los herejes que hacían errar a otros debían recibir el mayor castigo, la muerte. En este sentido, pensaba igual que todos los reformadores de su tiempo. En una ocasión dijo Guillermo Farel: me consideraría a mí mismo un criminal digno de muerte si causara que una sola alma apostatara de la fe cristiana. No puedo, pues, juzgar con más indulgencia a los demás de lo que lo haría conmigo mismo. Tremendo. Trató de persuadir a Servet para que éste adjurara su propia doctrina, así como también presentó al Senado una solicitud del mismo Servet para que se le diera una muerte menos dolorosa que las llamas, la cual se rechazó. En prisión exhortó a Servet que confesara a Cristo como un Dios y caminó a su lado hacia la hoguera, tratando de convencerlo por una última vez, ¿vale?
y caminó a su lado, ¿verdad?, tratando de persuadirlo. A pesar de esto, no protestó su ejecución, sino que la consideró justa, y de esta manera no pudo evitar del todo su participación en aquel acto barbárico. Pero este no fue el único escándalo en el que se involucró. A los casi 70 años de edad, Farrell, que hasta ahora había permanecido soltero y célibe, decidió casarse con una adolescente, Marie Torel, a la que superaba con más de 50 años de edad. Esta era hija de una viuda pobre que llegó a Neuchâtel desde Francia. El matrimonio se celebró en 1558. Esto causó conmoción entre la gente común a causa de la diferencia de años. Calvino se disgustó con la situación, ya que le pareció una imprudencia, y la amistad se vio un poco afectada. No obstante, dicha amistad era ya tan fuerte que no podía disolverse por nada, excepto por la muerte. En 1564, Calvino envió una carta a Farrell contándole de su enfermedad y anunciándole su pronto fallecimiento. Adiós, mi mejor y más verdadero hermano. Y puesto que es la voluntad de Dios que permanezcas tras mí en el mundo, vive consciente de nuestra amistad. Guillermo enseguida viajó a Ginebra y le dio una última visita a su viejo amigo. Al morir Calvino, Farrell escribió: ojalá pudiera morir por él. Qué hermoso curso ha felizmente terminado. Al mismo tiempo ya estaba a su fin en este mundo. Farrell ya estaba ya a punto de morir. Pero a pesar de esto se mantuvo muy ocupado hasta el final. En sus últimos años visitó ciudades en las que antes había predicado, como Cap, Metz, donde predicó públicamente con la misma pasión que un joven a los protestantes que habitaban allí. Estos reconocían con clamores: vean, este hombre es el mismo de siempre. Nunca lo conocimos abatido, ni siquiera cuando el peligro hizo decaer nuestro ánimo. Cuando estábamos dispuestos a dejarlo todo, permaneció firme, confiando firmemente en su Señor y animándonos con su heroísmo cristiano. Esa imagen que están viendo es un monumento que está actualmente en la ciudad de Neuchâtel, en Suiza. ¿Vale? Al regresar a su casa en Neuchâtel, enfermaría por unas semanas hasta su muerte tranquila un 13 de septiembre de 1565. Los habitantes y las iglesias de la ciudad se lamentaron profundamente por su partida, a quien consideraban un padre espiritual. Su cuerpo fue sepultado en la catedral de la ciudad. En esta misma ciudad, en 1876, se erigió, noten por favor, en Suiza, en 1876, se erigió una estatua en conmemoración suya. Ginebra no se olvidó de él. Perdón, en Neuchâtel se erigió la estatua que mostré anteriormente, esta que está acá, esta, se erigió en 1876 en reconocimiento y tributo a Guillermo Farrell. Y Ginebra no se quedó atrás. En 1909 se erigió también una estatua suya que es parte del famoso Muro de la Reforma. Pueden ver ustedes una fotito a su lado derecho, donde hay 4 grandes reformadores de Suiza, y está ahí en círculo rojo la imagen, la estatua de Farrell. Por supuesto que estoy ahí en la foto, ¿no es cierto? Donde me tocó, gracias a Dios, visitar la ciudad de Ginebra y estuve presente ahí. Pronto voy a sacar un documental, un corto documental sobre mi viaje a Ginebra, donde fui también a investigar y a seguir los pasos de Guillermo Farrell, Juan Calvino y otros más. Ahí pueden ver ustedes la estatua, ¿no es cierto?, que está erigida, conocida como Muro de la Reforma, en Suiza, ¿vale? Ahí tienen ustedes a Guillermo Farrell, luego tienen a Juan Calvino, a Teodoro Beza, del cual también voy a dar una conferencia, y John Knox, que se viene ahora después de esta, que se las quedé debiendo. Así que ese es el Monumento Internacional de la Reforma, generalmente conocido como el Muro de los Reformadores, que se encuentra en Ginebra, Suiza. Guillermo Farrell fallece.
Y tras esta desaparición física de Farel, quedó su leyenda como predicador de la reforma para el pueblo común. Su excesivo celo sirvió para que el mensaje reformista recorriera Suiza y llegara a los lugares más bajos y recónditos y humildes, a donde muchos hombres de academia no se atrevían a llegar. Pero al mismo tiempo se codió con las grandes mentes de su siglo y tuvo la humildad de cederles su lugar cuando lo veía apropiado, como en el caso de Calvino, para el que fue no solo su pupilo, sino también su querido amigo. Ahí están ustedes viendo una foto que me tomé en el monumento, en la ciudad de Neuchâtel, en Suiza. Ahí estoy sentadito sobre su estatua, una estatua muy bonita, muy hermosa, y pueden ver ustedes ahí la imagen de Guillermo Farel sosteniendo la Sagrada Escritura como autoridad y primacía, ¿verdad? Uno de los lugares más significativos que tuve la oportunidad de conocer, la estatua del reformador Guillermo Farel, en la parte delantera de la reformada iglesia gótica de Neuchâtel en Suiza. Y aquí a su derecha estoy en el interior de la estructura llamada iglesia, donde Guillermo Farel ejerció su ministerio. Ahí está el púlpito, hay una tremenda Biblia muy grandota de aquel tiempo, ¿verdad? Todo de maderita, de ladrillo, muy de la usanza de la Edad Media, muy bonito, muy inspirador. Y bueno, me saqué una fotito ahí, ¿verdad?, de recuerdo, dentro de ese templo de Neuchâtel, donde Guillermo Farel ejerció su ministerio, ¿vale? Ahí tienen de nuevo un acercamiento, donde estoy en el monumento a Guillermo Farel, en la ciudad de Neuchâtel, en Suiza. Y damos por terminada esta pequeña, breve conferencia, este breve pincelazo, ¿no es cierto? Un saludo a Fabián, que me escribe acá, Los Valdenses, linda historia, recuerdo, estuve en esa clase, sí, sí. Como les dije, gran parte de las conferencias magistrales que estoy dando sobre la historia de la iglesia son parte de las clases que damos. Así que, de alguna manera, también estas conferencias son una especie de vitrina para que ustedes se den cuenta cómo es el estilo de clase de conferencia que estamos dando, ¿verdad? Siempre nos preocupamos de poder entregarles la mayor cantidad de información con el nivel de dignidad que se merece la palabra de Dios y la historia de la iglesia y el conocimiento teológico en general, ¿verdad? Queremos marcar la diferencia, queremos subir el nivel, queremos que nuestros hermanos, estudiantes, los creyentes en general, vuelvan a ser esos creyentes como Farel, como Calvino, como Lutero, como Zwingli, hombres preparados, estudiosos. Primero, que saben hablar. Segundo, se saben expresar. Y tercero, entienden lo que leen y saben explicarlo. Eso es un verdadero predicador. Así tiene que ser un verdadero predicador. Queremos ser, como Veritas Dei, reformadores y restauradores de la dignidad que se merece el evangelio y la teología. No queremos vulgaridades en la iglesia. Queremos transmisores del evangelio al más alto nivel. Así que pues, bueno, ahí voy a leer un poquitito lo que escribieron en el chat y con eso ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Ahí tenemos a extraordinario, dice Juan Pablo. Amén, dice Daniel. Por ahí mandan algunos aplausos. Yo he decidido, ¿qué dice acá? Yo he decidido servir a Cristo, lo que contaban los visitantes, ¿ya? Pero ¿cómo? Ahí no entendí. Bueno, buenas noches, profesor. ¿Quién llegó ahí? Nicot. Ah, llegó Nicot, un alumno mío. Nicot. Juan Pablo dice, maravilloso, extraordinario. Parece que le gustó la conferencia. Muy bonito. Y eso que es un resumen, porque hay mucho más que hablar sobre Guillermo Farel, pero es un adelantito para que vean ustedes cómo es el nivel de las clases que vamos a dar y que estamos dando, ¿verdad? Muy bueno, dice Juan Pablo. Daniel dice, de mucha bendición esta conferencia, profesor, Dios le bendiga grandemente. Amén, dice Nicole, bendiciones, profesor, me dice Fabián. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces, a ver si llegó alguien más, a ver. Excelente conferencia, me dice Elbar Lozano. Mucho gusto, Elbar Lozano, gracias por estar presente. Su presencia es un apoyo,
y es también una muestra de su motivación e interés, ¿vale? Los únicos que aprenden y crecen bíblica teológicamente son aquellos que sacrifican cosas para estar presentes en estas actividades. Mi opinión personal, respetando a aquellos que no están porque tuvieron reuniones en sus congregaciones, y eso se respeta, ¿no es cierto? Pero mi opinión como profesor es que yo preferiría faltar a una reunión de la congregación y estar en estas clases. Así de radical soy, así de radical, ¿vale? Conectando desde Palmira, Colombia. ¡Ay, qué lindo! Mi estimado Elbar Lozano, yo tuve la oportunidad de ir a dar una serie de conferencias a tu país. Hace algunos años atrás recorrí Bogotá, Armenia, fui a Medellín, fui a Bogotá, Armenia, Medellín. ¿A dónde más fui? Fui a varias ciudades, ya me estoy olvidando ya. Es que los confundo con las provincias. Hay provincias que son parte de una misma. Está Neiva, ¿verdad? Neiva parece que. Neiva estuve en... ¿cómo se llama esto? Bueno, estuve en muchas ciudades de Colombia dando una gira, dando una gira especialmente de profecías bíblicas, escatología bíblica, dado que soy especialista, pues soy especialista en varias áreas, pero una de mis especialidades, digamos, que es la escatología bíblica, la apocalíptica bíblica, ¿vale? Sobre todo el libro de Apocalipsis. Así que estuve dando unas conferencias por allá y después me fui a Florida, Estados Unidos, donde también estuve un mes y medio en Estados Unidos, 3 meses, perdón, 3 meses estuve en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de estar en Florida, Nueva York, Boston y otras ciudades más dando conferencias, clases bíblicas. Neiva es un departamento, verdad, ahí está. Acá las provincias le llamamos departamento, vale, verdad. Neiva, sí. Ahí tuve la oportunidad de conocer a un muy lindo matrimonio. Le contaron unas historias que pasé en Colombia. No los quiero aburrir. Pero pasé unas historias allá en Colombia, me llevaron a unos lugares que no tenía idea de dónde me estaban llevando. Fui a un lugar que se llamaba, una ciudad que se llama Castilla, y de ahí me metieron para una selva al interior donde había un montón de gente creyente que el pastor la tenía abandonada, y me llevaron para allá y di una par de conferencias y los hermanos no querían que me fuera. Me agradecían tanto que lo había visitado. Yo les pregunté, ¿y qué pasa con el pastor que no viene a verlo? No, me dice, el pastor solamente viene cuando hay que recoger los diezmos, me dijo. Pero después ya no nos visita. Así que estaban muy felices cuando llegué allí y les di una conferencia. Tuve todo un día. Yo llegué, habré llegado a las 3 de la tarde y estuve hasta las 10 de la noche hablándole ahí. Y no querían que me fuera. Pero lamentablemente tuve que hacerlo porque los recursos estaban programados para ciertos viajes y si no ya no había más recursos. Y ese lugar donde fui era un lugar de personas muy humildes, donde dudo que hubiesen tenido recursos para poder enviarme para seguir mi viaje, porque yo me desvié del viaje para ir a ver a estas personas, ¿vale? Y después me llevaron a un lugar, no sé si Elbar Lozano ubicas tú, pero es un lugar que se llama la Zona Roja, que se llama Vega Larga, unos lugares para allá adentro donde habían explotado una autobomba, me dijeron hace un año atrás, un año antes que yo fuese, y me llevaron para arriba, unas quebradas, andábamos con motos. Yo tengo videos de todo eso, los videos están en YouTube, ahí en el canal, para que vean que no estoy inventando nada. Y me llevaron con motos para allá, y yo iba atrás de una moto con una pizarra y un plumón, porque era para enseñarles la palabra de Dios a unos hermanos que estaban arriba en el campo, arriba en bueno, ellos le llaman campo, le llaman selva, ¿cómo le llaman ellos? Fincas le llaman los colombianos, ¿verdad? Y me tocó ir para allá, lejos, y ahí estaba, y me acuerdo que llegué a una casita y no tenía ni puerta ni ventana. Yo estaba hablando y los bichos se me metían a la boca, porque cuando uno habla, succiona aire, ¿verdad? Oxígeno, y me tragaba los bichos, y ahí estaba, pero ahí estuvimos, y los hermanos muy agradecidos después que terminaba de mis conferencias, me regalaban algo para comer, bananas y frutas, y me regalaban cositas para llevarme, y de nuevo me subía a la moto, y otra vez íbamos, y todavía me acuerdo de eso, que quedamos empantanados, tuvimos que empujar las motos, y una experiencia maravillosa. Neiva es la capital del departamento de Huila, sí, Huila, exactamente. Bueno, yo no soy pastora, soy profesor, por si acaso. Dios me libre de ser pastor. No quisiera estar en los pantalones de un pastor. No. Menos ahora que se entiende tampoco lo que significa ser pastor.
Bien, vamos a dejar hasta aquí, no los voy a aburrir con mis historias misioneras. Vamos a dejarlas hasta acá. Recuerden, próximo domingo, Dios mediante, el próximo domingo estaría cayendo, próximo domingo 11, Dios mediante, voy con la conferencia sobre el reformador John Knox, ¿ok? Así que no se olviden. Y trataré en lo posible de los domingos subsiguientes integrar a más personajes de la historia de la iglesia para que lo vamos conociendo, ¿ya? Mañana lunes a las 20 horas arrancamos con el seminario bíblico de verano. Todos los lunes de enero y febrero, para alumnos y exalumnos de Veritas Dei, vamos a estar analizando detalle a detalle la carta del apóstol Pablo a los filipenses y a los efesios. Vamos a estar detallando, estudiando y analizando versículo por versículo esas dos cartitas, todos los lunes de enero y febrero, libre y gratuito para los alumnos y exalumnos de Veritas Dei, ese seminario bíblico, ¿vale? Inscríbanse al curso de Romanos, que comienza este 9 de enero, ¿vale? También están las inscripciones abiertas para el curso de 2 meses, enero y febrero, sobre escatología bíblica. Vamos a tratar sobre el nuevo orden mundial, el globalismo, el anticristo. Vamos a analizar bíblicamente la figura del anticristo o los anticristos. Y pues vamos a también a analizar los 144.000. ¿Quiénes son los 144.000? ¿Ok? ¿Cuál es su naturaleza, sus características? Vamos a analizar, ¿no es cierto?, bíblicamente quiénes son, qué rol van a cumplir en la etapa final de la historia de este mundo en estos últimos días, lo que se conoce como los últimos días, ¿vale? Los últimos días. Y desde ya los invito a que puedan adquirir el libro Anticristo, que escribí el año pasado. Y pues este año lo voy a reeditar porque voy a añadir a ese pequeño libro Anticristo, se llama Anticristo el libro, voy a añadir un capítulo donde hago un análisis detallado sobre la figura del hijo de perdición, el hombre de pecado, a que Pablo alude en Tesalonicenses, ¿vale? Ahí está mi libro Anticristo. Para aquellos que quieren adquirirlo, pónganse en contacto conmigo por interno, está en versión digital. Aquellos que quieran tener un análisis detallado sobre qué es y quiénes son él o los anticristos, y así poder despejar tanta duda y fantasía que anda dando vuelta. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre qué es un anticristo, ¿vale? Porque si queremos identificar qué es o quiénes son anticristos, tenemos que ver qué nos dice las características que la Biblia nos entrega para poder identificarlo. Bueno, eso está explicado en ese libro y lo voy a reeditar este año porque lo voy a crear un capítulo donde voy a analizar lo que tiene que ver con el hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿vale? Bueno, los dejo hasta acá. Vamos a tener una pequeña oración, y agradecerles su presencia. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque me has permitido dirigirme a mis hermanos, mis amigos, mis alumnos, agradeciendo esta instancia, este tiempo que nos brindas para poder preocuparnos de nuestra formación, de nuestra educación. Agradezco a quienes se han conectado, Señor, que tú los bendigas, que tú los protejas y que les proveas de las capacidades para poder crecer en la palabra de Dios. Ayúdanos a poder ejercer fielmente nuestros ministerios. Te ruego que te quedes con nosotros y que esta transmisión sea de gran bendición para aquellos que la vean. Te lo ruego y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, los dejo entonces. Muchas gracias por su presencia. Ruego que le den un like a la transmisión y el link de esta conferencia, compártanla con sus seres queridos, con sus hermanos, con sus iglesias, con sus líderes. Los líderes son los que necesitan también, todos, pero especialmente el liderazgo de las iglesias necesitan instruirse, ser instruidos, estar informados, estar educados y entregarles información a las iglesias, ¿verdad? Empecemos a motivar a las congregaciones a que empiecen a usar más las neuronas, ¿vale? No tanto buscar que se ericen los pelos, no, eso no sirve.
Eso no sirve. Lo que sirve es comprender la palabra de Dios y vivirla, ponerla por práctica para por fin ser luz. Que la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, transforme nuestra mente, nuestra conducta, nuestros pensamientos. Ese es un verdadero avivamiento, un verdadero nacimiento en la gracia de Cristo. ¿Vale? Nos vemos mañana entonces con algunos de ustedes, algunos alumnos. Comenzamos el seminario de verano Fides Viva. ¿Ok? Un abracito. Que tengan muy buenas tardes. Buenas noches ya. Bye bye. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio.